va a cambiar. La historia va a cambiar. Dile al que está a tu lado, qué chulo, qué chula viniste hoy. Algunos necesitan mucha fe. Puedes ocupar tu lugar. Quisiera compartir contigo tantas cosas, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ahora, el reino de Dios era invisible, pero el reino de Dios es imparable, es incontenible. Y el reino invisible se hizo visible y puso a un par de embajadores, Adán y Eva. La meta de este reino invisible es que estos embajadores llenaran la tierra de la gloria del reino que ahora ya era visible. El problema es que el reino de Dios, Adán estaba en el paraíso. Diga conmigo, Edén. Edén significa cielo. Edén significa cielo. Una parte del cielo Dios la sembró en la tierra. Y la idea es que este cielo llenara la tierra. El problema es que la permanencia de Adán en ese cielo, en ese Edén, en ese paraíso, dependía de su propia obediencia. No comerás del árbol de la vida y no comerás del árbol del conocimiento de la ciencia y el mal, del bien y del mal. Es decir, la permanencia de Adán y Eva dependía de su obediencia, y por eso fracasaron. Por eso fracasaron. Y entonces el reino invisible que se hizo visible, el diablo está celebrando porque hizo que Dios fracasara. ¡Ja! Dios se equivocó, le echó a perder el plan. ¡Ja! Ahora te digo algo, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar. Dios ya sabía que David, el ungido, el dulce cantor de Israel, iba a fallar. Dios ya sabía que Simón lo iba a negar. Dios ya sabía mis errores y aún así me amó. Por eso su amor es indescriptible, es inexplicable. Nuestra mente no alcanza. Oye, ¿cómo vas a amar a alguien que te va a traicionar, que te va a fallar, que te va a engañar, que te va a menospreciar, que va a abusar de su amor? ¿Cómo? Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar. El diablo está celebrando. We are the champion. El diablo está feliz. Le echó a perder el plan a Dios. Pero Dios tenía un plan. Dios ya sabía que Adán iba a fallar. Dios ya sabía mis fallas. Dios ya sabía tus fallas. Y el plan sigue vigente, porque irrevocables son los dones y el llamado. ¿Alguien dice amén? Pero Dios no solamente quería tener criaturas. Adán y Eva nunca llamaron padre a Dios. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar, salvo casos aislados como Moisés o David o algún otro que llamó a Dios padre. Pero en el Antiguo Testamento usted no encuentra alguien que llame Jehová de los ejércitos, Shaddai, Jireh. Pero usted no encuentra a alguien que le diga, oh, Abba, papito. No es hasta que viene Jesús y nos revela al Padre. ¿Alguien dice amén? Y cuando le preguntan, ¿cómo podemos orar? Muy sencillo, van a orar así: Jehová, Dios grande en misericordia, y Dios que es lento para la ira, y Jehová no. ¿Cómo dijo Jesús que oráramos? Él vino a revelarnos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y luego qué sigue? Danos qué. Y luego perdona. Creo que aquí así se equivocó Jesús.
Oye, a mí me enseñaron en mi iglesia farisea, yo no sé, yo creo que tú no, pero a mí en mi iglesia farisea me enseñaron que para llegar a Dios tengo que llegar pidiendo perdón. Señor, perdona mis pecados. Qué bueno que a ti no te enseñaron eso, pero a mí me enseñaron que para acercarme a Dios, para subir al altar, al lugar santísimo, tenía que pedir perdón, no me vaya a caer un rayo. Pero Jesús, fíjese, primero Padre nuestro, santificado, venga tu reino, dame de comer y luego pido perdón. Ahora sí Jesús se volvió la verdad. No, Jesús nos está queriendo revelar algo de Dios. Dios, antes de ser tu juez que juzga tus pecados, es tu Padre que te da de comer. Alguien dice amén. El diablo creyó que matando a Jesús, vamos a matar a Jesús. Sí, matándolo ya echamos a perder otra vez el plan de Dios. Ya le maté a su primer Adán, ahora le voy a matar a su segundo Adán. Ya se acabó esto. Pero resulta que cuando el diablo mató a Jesús, así como Adán perdió las llaves del gobierno del reino de este mundo por su pecado, el diablo perdió las llaves del gobierno de este mundo cuando mató al inocente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quería tener solamente criaturas, Dios quería tener hijos. ¿Alguien está entendiendo? Y el paraíso de Adán, que dependía de su obediencia, ahora los hijos, tu obediencia, tu paraíso no depende de tu obediencia, depende de la obediencia de Cristo. ¿Alguien puede dar gloria al Señor? ¿Alguien puede dar gloria al Señor? Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, y el plan era tener un reino de hijos, de príncipes y de princesas, de reyes y sacerdotes. Alguien dice amén. El plan sigue vigente, el plan sigue vigente. Dios tiene un plan. El diablo creyó que matando a Jesús iba a echar a perder el plan, pero el plan siempre estuvo funcionando como Dios quería que funcionara, un plan de gracia y no de juicio. ¿Alguien dice amén? Sube acá, porque voy a cambiar tu historia. Sube acá porque tengo un plan para cambiar tu matrimonio. Tengo un plan para que tu ministerio vaya a otro nivel. Tengo un plan para que tu comunidad sea alcanzada por la sangre de Cristo. Tengo un plan para que tu negocio crezca de tal manera que sea multinacional. Tengo un plan para sanar tus enfermedades. Tengo un plan para que tus hijos en tu iglesia se conviertan en los siguientes gobernantes. Tengo un plan de influencia en las artes. Tengo un plan donde mi reino va a llegar al cine, donde mi reino va a llegar a la música, donde mi reino va a llegar a la educación. Tengo un plan, y todo lo que el diablo usa contra el plan, Dios lo usa para que se agrande el plan, para que se cumpla el plan. Ese cáncer, Dios lo va a usar. Esa prisión, Dios lo va a usar. Ese aguijón, Dios lo va a usar. ¿Alguien dice amén? Quiero compartir contigo tantas cosas que Dios me ha estado hablando en estos meses. Siento que el Señor ha estado tocando mis neuronas espirituales. Y me ha estado como limpiando y sanando. Sube acá, porque me importas. Porque no solamente eres mi criatura. ¿Cuántos tienen animalitos en su casa? Yo tengo 2 perritas y una gatita, Hannah, Mila y Katara. El martes a Katara la esterilizaron, pero yo las cuido, son mis criaturas. Las saco a pasear, son mis criaturas. Les doy pollito. ¿Alguien les da pollito a sus perritos? Dile al que está a tu lado, no seas codo, dale pollito.
Puras croquetas y luego las que venden en el mercado. No, hermano. Si Dios te dio perritos, te dio también la capacidad para que compres buenas croquetas y pollito. ¿Alguien dice amén? Yo tengo mis criaturas, pero tengo mis hijos. No sé si me estoy explicando. El plan sigue vigente. Y yo quiero hablarte de un hombre, Noé. Noé. Dice la Biblia que el pecado había subido hasta los cielos. La perversión, la carnalidad no tuvo límite. La creación estaba siendo dañada a causa del pecado del hombre. Los espinos y los cardos no existían en el Edén, pero brotaron a causa del pecado. Adán trabajaba y tenía mucho fruto, pero después del pecado Abraham trabajaba y no salía fruto. Después del pecado la tierra quedó en maldición y llegaron terremotos, huracanes, tsunamis, guerras. Después del pecado la tierra se deformó y empezó a producir que los animales sean venenosos y carnívoros. Todo eso no existía en el paraíso, pero el pecado deformó y fue deformando y deformando, y estos primeros terrícolas empezaron a llenarse de pecado insaciable que llegó hasta el cielo, y Dios sintió dolor en su corazón. Dios sintió dolor en su corazón. Pero Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia delante de Dios. Diga conmigo, pero Noé halló gracia. Diga conmigo, gracia. Diga conmigo, gracia. Noé halló gracia. Y luego el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Mira, aquí está. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora yo quiero que escuche esto. ¿Qué fue primero, el versículo 8 o el versículo 9? El 8. ¿Qué dice el 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego el versículo 9, ¿qué dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Una pregunta: ¿Noé era justo y por eso halló gracia? ¿Noé era perfecto en sus caminos, en sus generaciones, y por eso halló gracia? ¿Noé caminaba con Dios y por eso halló gracia? ¿O fue completamente al revés? Noé halló gracia y entonces fue justificado, fue perfeccionado y tenía una relación con Dios. Yo quiero hablarte tantito de esto, porque la gracia existe antes de la ley. El diezmo existe antes de la ley. La fe existe antes de la ley. Hay cosas que Dios hizo antes de la ley, y vino la ley, y la verdad es que la ley lo único a lo que vino fue a demostrar que nosotros no podemos, que somos incapaces de alcanzar a Dios. A eso vino la ley. Es una manera de decirle: nunca vas a poder, necesitas gracia. La gracia que le di a Noé, la gracia que le di a Abraham. La gracia en esta historia, la humanidad está en pecado y muy probablemente Noé era un borracho, porque o no dice que después del diluvio plantó una viña, hizo jugo, lo fermentó, creó vino y se emborrachó Noé. Y borracho, ¿qué hizo Noé? Se desnudó. Noé tenía todavía algunas tendencias, pero cuando Noé tenía 480 años, diga conmigo, 480, Noé se arrepintió. Yo quiero que escuches esto: Noé se arrepiente y por eso haya gracia. La gracia está disponible para los arrepentidos. ¿Cuántos han visto las películas de El Padrino? ¿Quién ha visto las películas del Padrino? ¿Cómo se llamaba el padrino, el viejón? Vito Corleone.
Luego aparece Michael Corleone, que es Al Pacino, y es el heredero de la mafia italiana en Estados Unidos. Pero en la película número 3, en El Padrino 3, Michael Corleone va a casar a su hija en Italia. Y Michael Corleone se mete a la iglesia católica. Y en la iglesia católica se le acerca el cura, el sacerdote, y le dice: señor Michael, no quiere pedir perdón, no se quiere confesar por sus pecados. Y entonces Michael Corleone le dice: ¿para qué pido perdón si no estoy arrepentido? Y ahí Dios me habló. Dios puede usar a Michael Corleone también. Y ahí Dios me habló: ¿para qué pido perdón si no estoy arrepentido? ¿Cuántas veces nosotros pedimos perdón de un pecado del cual queremos seguir cometiendo? ¿Cuántas veces nosotros pedimos perdón por algo que lo voy a volver a hacer? Pero bueno, Dios es bueno. La gracia no funciona así. Noé estaba en medio de un mundo lleno de pecado y no era parte de ese mundo lleno de pecado. Pero sucede que a los 480 años de Noé, dile al que está a tu lado: nunca es demasiado tarde. O dile: no te arrugues, cuero viejo. A los 480 años, Noé se arrepiente y entonces halla gracia. Y cuando halló gracia, gracia es un favor inmerecido. Gracia es un regalo que no merezco, pero Dios me lo da. Gracia es la capacidad misma de Dios para hacer su voluntad. ¿Alguien dice amén? Y entonces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Déjeme lo digo de esta manera: la voluntad de Dios, David dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, ¿qué? Me ha agradado. Otra versión dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha hecho feliz. Hay mucho cristiano infeliz. Hay mucho cristiano infeliz. ¿Por qué es infeliz? Porque no está en la voluntad de Dios. Y no puedes estar en la voluntad de Dios porque no tienes gracia. Y no tienes gracia porque todavía no estás arrepentido. ¿Me estoy explicando? Pero la gracia es una capacidad de Dios sobrenatural para que puedas vivir encima de este mundo, para que puedas tener paz. ¿Cuánta gente tiene millones y no tiene paz? ¿Cuánta gente tiene riquezas y tiene que dormir con cámaras de seguridad, con guarduras? Y por más que se coman un ribeye así de grueso, ¿cuántos sienten la unción? Por más que, pero no tienen paz. La paz es el elemento principal de la bendición de Dios. La paz es lo que hace que disfrutemos a las personas, a las cosas y la vida misma. La paz de Cristo. Diga conmigo: shalom. Diga conmigo: shalom. Eso es paz. Y eso solo Cristo te lo da, el príncipe de paz. ¿Alguien dice amén? Eso solamente viene por gracia, la paz de Dios. Pero hay gente que teniendo todo no tiene nada. Es tan pobre que aún teniendo todo es infeliz. Pero tú y yo, con paz, alguien con paz, una tortilla así nomás en la lumbre, así, y luego le das una embarradita de frijoles, y luego con un chile a mordidas. ¿Cuántos sienten que esto es de Dios? Lo disfrutas. Noé se arrepintió y entonces halló gracia. Ahora, en los tiempos bíblicos, antes del diluvio, no caía lluvia, salía un vapor de la tierra que regaba. Dios le dice a Noé: constrúyete un arca. ¿Qué le dijo Dios a Noé? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Construye un arca. Y le dio las medidas. Dios no te va a decir que hagas algo si no te da las medidas. Dios no te va a decir que hagas algo si no te da la estrategia. ¿Alguien dice amén?
y le dice: construyete el arca, porque va a pasar algo que nunca ha pasado, pero va a pasar porque yo lo digo. Va a caer agua del cielo que se llama lluvia, pero cuando la lluvia es tan grande se llama diluvio. ¿Crees que yo puedo hacer eso? Y Noé dijo: sí, lo creo. Por eso en los tiempos bíblicos la gente vivía hasta 900 años. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Por qué vivió 969 años? Porque antes no llovía. El agua estaba acumulada en la atmósfera. Era un filtro solar. ¿Cómo son los filtros solares? ¿Para qué son los filtros solares que te pones en la cara, en el rostro? Es antienvejecimiento. Había un filtro solar que hacía que la gente viviera muchos años, y esto está comprobado científicamente. Los rayos no llegaban, de tal manera la gente vivía mucho. Pero llega Noé y empieza a construir algo y empieza a predicar. Empieza a decirle a la gente: arrepiéntanse porque viene un diluvio. ¿Qué es eso? Va a caer agua del cielo. ¿De cuál te fumaste, Noé? Noé, ¿de cuál te estás echando? ¿Qué te estás metiendo, Noé? Porque eso nunca ha pasado. Pero no porque nunca haya pasado significa que no va a pasar. Si Dios te dice que va a hacer algo en ti que nunca ha pasado, tú tienes que creerlo porque va a pasar. Alguien dice amén. Eso es fe. Fe es creer que va a pasar lo que Dios te dijo que va a hacer, aunque nunca haya pasado, aunque sea inalcanzable, aunque esté fuera de tu capacidad. Y Noé por 100 años estuvo predicando, por 100 años estuvo construyendo. Di conmigo: construyendo un arca. Y yo quiero decirte algo: tú has sido llamado a construir un arca para salvar el mundo. Tú estás aquí, has venido desde Zacatecas, desde Río Bravo, desde Reynosa. ¿Dónde están los de Reynosa? ¿Dónde están los de Reynosa? ¿Dónde están los de Juárez? ¿Los de Guadalupe? ¿Los Tigres dónde están? ¿Pueden irse a la iglesia de enfrente? No, perdón. ¿Dónde están los Rayados? Sentí la unción. ¿Dónde está la América? ¿Y tú a quién le vas? A México, eso. Pero hemos sido llamados a construir un arca. Hemos sido llamados a construir, a levantar algo para nuestras familias, para nuestras iglesias, para nuestras comunidades. El mundo cada vez está perdiéndose más, pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Abundó la maldad, pero alguien se arrepintió. Noé dijo: yo ya no quiero ser borracho, yo ya no quiero encuerarme cuando me emborracho, yo ya no quiero hacer cosas inmorales, yo ya no quiero, Señor, perdóname, pero no puedo cambiar. No puedo, lo he intentado por mis fuerzas, le he echado muchas ganas, ya fui a Alcohólicos Anónimos, ya fui a la experiencia, yo te necesito, Señor. Y entonces Noé halló gracia, y Dios le dio la capacidad de construir, Dios le dio la capacidad de obedecer. ¿Alguien está entendiendo? Dios le dio la capacidad de prevalecer, de perseverar en medio de la burla. Noé, andas bien marihuano. Noé, ¿qué estás construyendo? Noé, nunca ha caído lluvia. Y por 100 años predicó. ¿Y cuánta gente le creyó a Noé? Nadie. Si fuéramos a la alianza de pastores y llegara Noé: no te suintes con Noé, tiene 100 años predicando y nadie ha ido a su iglesia. Le falta unción, le falta revelación a ese Noé. Y estamos completamente equivocados, porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Y Noé construyó el arca, y cuando terminó y puso el último clavo, metió a los animales, metió a su familia, a sus 3 hijos,
Sem, Cam y Jafet. Y Cam le salió malo. Cam le salió malo. Metió a su mujer. Y cuando él se metió, Dios cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, no empezó a llover. Dice la Biblia que tardaron 7 días. O sea, todavía te creí, te obedecí, me metí, recibí burlas, pero pasaron 7 días. A veces Dios alarga las cosas. A veces Dios a propósito. Me seguirás creyendo aunque no llueva. Me seguirás creyendo aunque aparentemente yo no te he cumplido. Me seguirás creyendo aunque regrésame a Isaac, súbete al monte Moriah, el hijo que te prometí. ¿Te acuerdas? Cuando estabas en Harán y te dije, sal de aquí, te voy a dar un muchacho. Y tardé 25 años para darte el muchacho, pero quiero que me lo regreses. Súbelo y sacrifícalo. ¿Me sigues creyendo, Abraham? ¿Y qué dijo Abraham? Subiremos, adoraremos y volveremos. En tu alabanza hay un milagro. En tu alabanza hay un milagro. Seguirás creyéndome. Cerró la puerta y Noé estaba en medio de los animales. El arca estaba apestosa, olía a animales. Y el arca es figura de la iglesia. Con razón, alguna bestia se nos aparece por ahí. No era el lugar más limpio, pero era el lugar más seguro. La fe no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. La fe no hace las cosas cortas, pero las hace realidades. La fe no es cómoda, pero la fe es lo más seguro. ¿Alguien dice amén? 7 días tardó. 7 días tardó. El número 7 es perfección. Eso es lo que nos han enseñado. El número de la suerte. James Bond 007. Cristiano Ronaldo CR7. Funes Mori. No es. Imagínense qué hubiera pasado hace 7 años. Tigres quería Funes Mori, pero Monterrey pagó más lana y Funes Mori se vino al Monterrey. Imagínense que hubiera un mundo alternativo o un multiverso y Funes Mori fuera Tigre. Aleluya. ¿Tú eres Rayado? ¿Tú le vas a Funes Mori también? Pero el 7 en la Biblia también significa proceso terminado. Y esa es la parte que no nos gusta. Nos queremos brincar el proceso. ¿Cuánto les gustan las Maruchan? ¿Te gustan las Maruchan? ¿Cuándo te comiste una Maruchan? Ayer te comiste una Maruchan. ¿En cuánto tiempo estuvo tu Maruchan? 3 minutos. 3 minutos y ya está. Y sabe, hay mucho cristiano Maruchan que se brinca el proceso. El problema de la Maruchan es de que te va a quedar en tu cuerpo como 3 meses. Es decir, a lo mejor te comiste una Maruchan hace una semana y llegaste a la gran carpa y traes un demonio. Joaquín te saca el demonio, pero la Maruchan ahí se queda. Hay mucho cristiano Maruchan que no terminamos el proceso. Noé tenía que, después de obedecer, después de que se burlaron de él, después de que se cansó, después de predicar 100 años, todavía tenía que terminar el proceso. Y eran 7 días. Pero al 7º día empezó a caer una gota, y luego otra, y otra, y fuerte, y más fuerte, y la tierra se inundó. Una lluvia de 40 días. Pasó un año y entonces Noé llegó al monte Ararat. Subamos el arca al monte Ararat.
porque vamos a escribir una nueva historia. Sube acá, porque vamos a escribir una nueva creación. Sube acá, porque todo esto que estamos viviendo, yo no soy escatólogo, y Joaquín me conoce, yo nunca ando predicando de los últimos tiempos. O bueno, escatología es el estudio teológico de los tiempos, de los tiempos. Pero hay una parte de la escatología que habla de los últimos tiempos. Yo no soy de los que predique eso. Hay gente ungida con revelación, yo no soy así. Pero es innegable que estamos viviendo en tiempos difíciles. Y nadie sabe el día ni la hora. Pero si el Señor viene, que el Señor me vea construyendo el arca. Si el Señor viene, que me encuentre en el monte Ararat. Si el Señor viene, que me encuentre en el monte Moriah, o en el monte Horeb, o en el monte Sinaí, o en el monte Carmelo, o en el monte Calvario, o en el aposento alto, pero que el Señor me encuentre acá. Desde Zacatecas, desde Reynosa, Río Bravo, Monterrey, su área metropolitana, de la Ciudad de México. El llamado es: sube acá, porque vamos a escribir una nueva historia. Sube acá, porque en mi plan yo tengo gracia para que hagas lo que no has podido. Gracia. Mire, ¿cuántos han escuchado que Pablo fue al tercer cielo? El primer cielo es este que vemos. El segundo cielo son las galaxias. Pero el tercer cielo es donde Dios habita. Y hay muchos que quieren ir al tercer cielo. Pero Pablo, para ir al tercer cielo, tuvo que ser apedreado. ¿Cuántos quieren ser apedreados? O sea, Pablo subió al tercer cielo no por chulo, subió al tercer cielo por andar predicando el evangelio. Y por andar predicando el evangelio lo apedrearon los envidiosos. Y se murió y fue al tercer cielo. Y escuchó y vio cosas que Dios le dijo: hey, todavía no es tu tiempo, te me regresas, pero calladito, no vas a hablar. Entonces Pablo regresa, pero no puede decir todo lo que vio. Dios se lo prohibió, no estábamos listos para recibirlo. Y bueno, Pablito, imagínate a Pablito: Soriel, ¿tú ya fuiste al tercer cielo? No, vete a 3 bancas atrás, aquí solo los del tercer cielo. Entonces, para que a Pablito no se le subiera, ¿qué hizo Dios? Diablo, te doy permiso que le pongas un aguijón. Era una enfermedad, algunos creen que es como una gastritis sumamente severa, que tumbaba a Pablo de dolor. Y a Pablo, que oraba por todos y todos sanaban, cuando oraba por él no sanaba. Es más, una vez predicando se le durmió a alguien y se cayó y se murió. Dile al que está a tu lado: no te duermas. El que se duerme se lo lleva la corriente o algo así dice, ¿ah? Ahora, si te duermes y te caes y te mueres, yo no tengo el don de la resurrección, hermano. Entonces no te duermas. Entonces fue Pablo, oró por el muerto y resucitó. Pablo oraba por todos y todos sanaban. Pero cuando Pablo oraba por sí mismo: Señor, quítame este aguijón, ¿qué le decía a Dios? No. Porque si te lo quito, a veces necesitamos el aguijón para mantenernos humildes. ¿Alguien dice amén? A veces necesitas ese aguijón para que le bajes 2, 3 rayitas a tu rollo.
Hay gente que me invita a oficiar 15 años. Y le digo, ¿estás seguro, brother? Sí. La primera niña que ofició un 15 años salió embarazada a los 2 meses. O me invitan a casar gente. Ahora sí, como mi primera chamba, ¿va? O me invitan a casar y ¿estás seguro que quieres que te cases? Sí, pastor. Mi primer boda se fueron a Cancún y en Cancún se agarraron a guamazos. ¿Alguien quiere que los case? Mi primer enfermo en hospital se me murió. ¿Alguien quiere que ore por usted? Pero Pablo oraba, Señor, quítame el tanque, me duele. ¿Y qué le decía a Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es gracia? Gracia es la capacidad de Dios. Si Dios no te ha quitado el aguijón, es porque te ha dado gracia para llevarlo. Si Dios no te ha quitado esa carga, es porque te ha dado gracia para llevar esa carga. Si has recibido una ofensa, es porque Dios te dio gracia para perdonar. Si Dios permitió una batalla, es porque Dios te dio la gracia para ganar. Alguien dice amén. Si Dios permitió que te hieran, es porque Dios te dio la capacidad de perdonar. Alguien dice amén. Si viene una tentación, es porque Dios te dio la capacidad para rechazar esa tentación. Eso es gracia. Y cuando tú tienes gracia, tú puedes construir los propósitos de Dios. Hoy yo tengo un mensaje para ti. Hay gracia para tu vida. Hay gracia para tu matrimonio. Hay gracia para tus hijos. Hay gracia para tu ministerio, para tus negocios. Hay gracia para construir los propósitos de Dios en esta tierra. Hay una gracia en este monte. Tú viniste aquí. Tú viniste aquí con sueños, tú viniste aquí con planes, tú viniste aquí con derrotas, tú viniste aquí tasajeado, tú viniste aquí traicionado, tú viniste aquí porque se te dividió la iglesia, tú viniste aquí porque no puedes más, tú viniste aquí buscando una estrategia, una palabra profética, tú viniste aquí buscando un milagro, tú viniste aquí por algo, tú estás subiendo acá como subió Abraham, como subió Moisés, como subió el siervo de Elías, como subió Cristo en la cruz, como subieron los 120, subieron al monte alto, subieron al lugar donde Dios tenía algo que regalarles, que darles por su gracia. Y yo te digo esta mañana que tú estás aquí, y cuando salgas de aquí, cuando te vayas de aquí, te irás con la capacidad de hacer lo que no podías. Alguien dice amén. Te irás con el poder para hacer lo que no podías. Te irás con el favor para alcanzar lo que no alcanzabas. Te irás con el poder para sanar lo que no has sanado, para perdonar lo que no has perdonado, para agrandar lo que no se ha podido agrandar, para caminar sobre las aguas, para derribar murallas, para reinar. Oh, aleluya. Alguien dice amén. ¿Qué nombrecito Dios les dio? Sube acá, porque tengo gracia. Tengo algo que nada ni nadie te puede dar. Sube acá, Abraham, porque de ese hijo, tú me diste un hijo, yo te voy a dar una nación. Sube acá, Moisés, y quita las sandalias de tus pies. Es que me hubieras hablado perdón. Es que me hubieras hablado cuando tenía 40, no 80. Cuando era príncipe, no un pastor, que para andar necesita vara. Sube acá, porque así ruco te voy a usar. ¿Alguien dice amén?
Porque así de defectuoso te voy a usar para liberar una nación. Una nación que está en un caos político. Si no es en la mañanera, es en el norte, en el Reforma, en Televisa, en TV Azteca, en Imagen. Pleitos y pleitos y pleitos. Si no es en la Cámara de Diputados, es en la Cámara de Senadores. Si no es el Poder Judicial, es en una cárcel o en una carretera de la frontera o en Michoacán. Y Dios dice: sube acá, tengo un plan para México. Y Dios dice: sube acá, tengo un plan contigo. Mi gracia está disponible. Alguien esta mañana quiere decir: Señor, yo quiero esa gracia. Quiero crecer lo que no he crecido. Quiero vivir lo que no he vivido. Quiero hacer lo que no he podido. Estoy frustrado. Estoy ruco. Estoy enfermo. Pero hay un fuego ardiendo en mi alma. Quiero subir y encontrarme con el Dios de gracia. El favor de Dios para iglesias impresionantemente poderosas. El favor de Dios para empresarios. Es que soy persona física con actividad empresarial. Dios dice: no, yo te voy a llevar a las grandes ligas. Es que yo tengo una guitarrita y canto ahí en mi cuartito. Dice Dios: no, te voy a meter en... Es que tengo mi iglesita chiquita. Dice: no, hay una gracia esta noche. Sube acá, porque hay una gracia. Hay una gracia, pastor. Por eso no has dejado de llorar, porque la gracia está llenándote. Y harás lo que no has podido hacer. Dice Dios: nunca fuiste una segunda opción. No llegaste de rebote ni de chiripa ni porque no había otro. Siempre fuiste mi plan. Siempre. Sube acá. Has subido. Yo te doy gracia como nunca antes. Un favor como nunca antes. Cántame. Cántame. Porque extraño esas noches contigo. Hay gracia de Dios aquí. Hay gracia. Por eso sientes. La gracia está aquí. La gracia está aquí, hermano. La gracia está aquí. ¿Usted quiere gracia? ¿Por qué no vienes como Noé? Y hayas gracia para construir la nueva historia. Dios está construyendo algo.
No eres una segunda opción. Siempre has sido la primera opción. Cola mashandole becala basotto roto.